Buenas tardes, mis queridos alumnos, ¿cómo están? Hoy comenzamos la clase número 5 de la unidad número 1, Relatos de Misterio. El objetivo de esta clase es analizar el significado que tienen las imágenes o lo que ellas expresan en un relato de misterio. Las habilidades que hoy trabajaremos son recordar, observar, interpretar y analizar. Las estrategias que vamos a utilizar son la activación de aprendizajes previos y formulación de hipótesis. De acuerdo con lo leído en el cuento La huella del pulgar de San Pedro de Agatha Christie, van a responder las siguientes preguntas. ¿Qué importancia creen ustedes que tienen las imágenes para comprender el texto? ¿Las imágenes contribuyen con el suspenso en el relato? Fundamentalmente. Por ejemplo, esta imagen, ¿qué hipótesis podríamos elaborar respecto a ella? ¿Qué creen ustedes que está sucediendo? ¿Qué significa esa mano, por ejemplo? Las imágenes y dibujos también representan una forma de comunicación. Pueden apoyar un relato, contar historias por sí mismas. Realmente, una imagen nos puede ayudar a interpretar, analizar y comprender un texto. Las imágenes tienen la función principal de complementar la información. Por ejemplo, acá, ¿qué atmósfera creen ustedes que presenta la imagen? ¿Tiene alguna relación con el relato? Recuerde que el escritor, al contar una historia, si no consigue plasmar en el papel lo que tiene en su cabeza, necesita de otro tipo de información. Necesita expresarle un mensaje. Para ello, puede apoyarse en las imágenes, ¿ya? Quien quiera que escriba un libro lo hace para contar algo, ¿cierto? Para expresar algo, transmitir algo. Pero hay veces donde las palabras no son lo suficiente. No basta con que una persona pueda describir o pueda contar o relatar una historia para expresar algo que es estrictamente sensorial, es decir, por ejemplo, para que nosotros podamos entender qué está sintiendo, qué está pensando, cuáles son las emociones que está experimentando un personaje. ¿Cómo consigue el escritor eso? Se apoya en lo que llamamos la envoltura de los personajes, es decir, en la atmósfera que se logra plasmar. Tanto el entorno, el escenario, la ambientación, como la atmósfera tienen una cosa en común, ¿ya? Que envuelven todas las emociones del personaje. Gracias a eso nosotros podemos entender más o menos lo que le está pasando. La atmósfera, tanto la ambientación como el escenario y esa atmósfera que acabamos de decir, son elementos tan indispensables para la narración que sin ellos sería como un postre sin azúcar, una comida sin sal, por ejemplo. Para entender esa atmósfera, necesitamos complementarlo con imágenes. Cuando ustedes escriban un texto de misterio, necesariamente tienen que recurrir a la imagen, porque es la única forma que nosotros los lectores podamos comprender lo que está sucediendo. Es decir, por ejemplo, ustedes ven, observan acá a una mujer y personas que están hablando. Podemos elaborar muchas hipótesis respecto a esta imagen, ¿ya? Y hacemos también la relación con el texto. En esta otra imagen, nos podemos preguntar, ¿quién es el hombre del maletín? ¿Será el mismo doctor Rawlinson? ¿O tal vez sea Mabel disfrazada del doctor para poder despistar? ¿O bien puede ser otro personaje, el asesino, el papá? ¿Quién podrá ser?
en esta imagen, ¿quién es el personaje de la ilustración? ¿Cómo lo pudieron reconocer? Recuerden el diálogo que tuvo la señorita Marple con la cocinera. Recuerden cómo ella describió al personaje, a la víctima. ¿Se ajustará a lo que ella planteaba en el relato? ¿Nos podrá ayudar esa información para poder interpretar quién es esta persona que está en la imagen? Recuerden que todas las preguntas las deben escribir en su cuaderno y responder. ¿Hacia dónde creen que se dirige la pareja? ¿Qué símbolos marcará su camino? Recuerden, miren, observen, tenemos flores, tenemos callampas, hongos o setas, como se quieran llamar. Tenemos una pareja joven que va hacia el final del camino. Tenemos a una persona adulta. ¿Cómo lo podríamos interpretar? ¿Cómo podemos interpretar ese contexto de pureza y armonía que podemos ver al principio y cómo podemos relacionar esta imagen con el diálogo de Raymond y Joyce al final del texto? Ahora los invito a demostrar sus habilidades detectivescas. Hola, Tic-Tacker. El detective Sherlock Tucker y su ayudante Watson Ticker llevan ya un tiempo con nosotros resolviendo misterios. Hoy os traemos una recopilación de los acertijos más difíciles hasta la fecha. Pon a prueba tu astucia para resolverlos en este vídeo y dinos en los comentarios tu favorito. El asesinato de Charles Mint en pleno bar Manolo hizo que la prensa se escandalizara. Cuando los periodistas supieron que Sherlock Tucker dirigía la investigación, el caso se hizo viral. A primera vista los hechos no parecían muy prometedores. El señor Smith acudió a su bar de siempre con su mujer Lucille y una amiga íntima del matrimonio, Paula Dipper. Charles iba trajeado, había tenido una entrevista de trabajo. Lucille llegó muy arreglada, llena de joyas como siempre, le encantaban los anillos. Paula llevaba su abrigo pero con un bolso nuevo. Cuando el camarero les tomó nota, Paula pidió un té negro y Lucille y Charles decidieron compartir una jarra de sangría. Lucille estaba sedienta. Tan pronto el camarero sirvió la sangría, se bebió su copa de un trago. Ninguno de los tres tomó nada más. Pasaron el resto de la velada charlando. Todo iba bien hasta que Charles le dio un ataque de tos y cuando se levantó para ir al servicio cayó al suelo. Tenía el rostro compungido y su cuerpo sufría espasmos mientras le salía espuma por la boca. Lucille, alarmada, llamó a una ambulancia. Cuando aparecieron los sanitarios ya era demasiado tarde. Charles yacía en el suelo sin vida. Examinaron el cadáver y confirmaron que había sido envenenado con cicuta. El inspector Sherlock Tucker llegó a la escena del crimen con su ayudante Watson Ticker. Cerraron el local y mientras los forenses analizaban lo que habían consumido, empezaron con los interrogatorios. El primer sospechoso fue el barman que preparó las bebidas aquella noche. Explicó qué ingredientes había utilizado y las mesas en las que se había servido. Después registraron la barra en busca de la cicuta, pero no encontraron nada. El siguiente sospechoso fue el camarero que sirvió la mesa. Era evidente que estaba nervioso. No dejaba de girar el anillo de su dedo. En su declaración dijo que conocía a la víctima. Los tres eran clientes habituales. Contó lo que había pedido cada uno y cómo había dejado las bebidas en la mesa. Primero había llevado el té y después la jarra con las copas de sangría. Paula y Lucille confirmaron la historia del camarero y aseguraron que tras ser atendidos permanecieron en sus sitios los tres juntos toda la noche. Nadie se había levantado ni nadie se había acercado a la mesa. Lucille especificó que Paula no había querido tomar sangría esa noche. El forense se acercó para entregar a los detectives los resultados de los informes. Tucker los leyó con detenimiento. El listado de objetos encontrados en la mesa y analizados eran 2 copas, una taza, una jarra
y una cucharilla. Tanto la jarra como las copas estaban llenas de cicuta. El ayudante Watson Ticker estaba confuso. Si el veneno se encontraba en la sangría y en las 2 copas, ¿cómo era posible que la señora Lucille no hubiese muerto intoxicada? Miró al agente Tucker y este le dijo que había resuelto el crimen. Tic-Tacker, ¿sabéis ya quién es el asesino? Os dejamos tiempo para ver si sois capaces de deducir cómo lo hizo. La asesina fue Lucille Smith y su cómplice fue el camarero. Para el detective Sherlock Tucker fue evidente que eran amantes. El anillo que giraba el camarero en su mano lo delató por su parecido con los que tenía Lucille. El veneno estaba en los hielos. El camarero sirvió la jarra en la mesa y la señora Lucille se encargó de beberlo de forma rápida para que los hielos no se derritieran. En cambio, Charles tardó más tiempo en tomar la bebida y la cicuta entró en su organismo. Al haber consumido exactamente lo mismo, creyó que la descartarían como sospechosa. Culparían a la persona responsable de preparar la sangría y ella y su amante podrían salir airosos de su plan perfecto. El detective Sherlock Tucker recibió la llamada mientras consultaba las noticias en el periódico. Se había cometido un asesinato en la mansión de los Halls. La víctima era el señor Thomas, un notable relojero que había muerto a causa de un disparo en el pecho. Hallaron el cadáver en su habitación, tendido sobre la cama. El detective Sherlock Tucker y su ayudante Watson Ticker se dirigieron a la escena del crimen para investigar lo que había sucedido e interrogar a los sospechosos. Aquella noche, los Halls celebraban una pequeña fiesta en su casa a la que acudieron algunos de sus socios y amigos. Todo iba de maravilla hasta que sucedió el incidente. En ese momento solo quedaban 5 personas en la casa. El fallecido señor Halls, la señora Halls, Haribo, socia y comerciante asiática, y Pedro y Anna Skittle, amigos íntimos de la familia. Todos eran sospechosos. Haribo les contó a los agentes que la fiesta había ido perfectamente hasta que a medianoche el señor Halls se puso a discutir con su mujer delante de todos alzando la voz. Después se retiró a su habitación en el piso de arriba sin despedirse de nadie. La señora Halls estaba muy afectada y fue un momento al servicio para despejarse. Cuando regresó, Pedro Skittle subió al piso de arriba para comprobar que Thomas estuviera bien. Al bajar les contó al resto que simplemente necesitaba estar solo y que no quería que lo molestaran. Entonces, pasados más o menos 10 minutos, sonó el disparo. Todos se encontraban en el salón cuando oyeron el estruendo. Subieron las escaleras juntos, sin separarse. No vieron a nadie salir de la habitación y dentro se encontraba el señor Halls tirado en la cama lleno de sangre. La chimenea estaba encendida y no había rastro del arma. Además, todas las puertas y ventanas de la casa estaban cerradas. Todos corroboraron la historia de Haribo. La señora Halls contó a los detectives que estaban en bancarrota y discutían porque tendrían que vender la casa, pero Thomas se negaba. Pedro declaró que no había hablado de nada importante con el muerto, pero sí había notado a su amigo algo alterado y nervioso, algo normal después de la discusión. Los forenses determinaron que el disparo se había ejecutado desde una distancia de 2 metros, por lo que era imposible que Thomas se hubiese disparado a sí mismo. Encontraron el casquillo de la bala en el suelo. Todo estaba en su sitio y no había nada forzado. Watson Ticker estaba atónito. Tenía demasiadas preguntas. Si todos estaban en el salón cuando se oyó el disparo, ¿cómo era posible que uno de ellos fuese el culpable? ¿Habría alguien más en la casa? Y en tal caso, ¿cómo hizo el asesino para escabullirse sin ser visto? Pero Sherlock Tucker ya había resuelto el crimen. Dijo que había que mirar en la chimenea, y allí encontraron la prueba definitiva, una segunda bala. ¿Sabéis ya cuál de los sospechosos es el asesino? Te dejamos unos segundos para que lo pienses bien antes de delatar al culpable. El asesino es Pedro Skittle. Hacía ya tiempo que quería comprarle el negocio a Thomas tras arruinarse, pero este no estaba dispuesto. Cuando subió las escaleras y entró en la habitación de Thomas, le disparó utilizando un arma con silenciador. El cuerpo de Halls cayó sobre la cama de forma que no hizo ningún ruido. Después Skittle se acercó a la chimenea y puso una bala en el fuego. Al calentarse la bala, que contiene pólvora en su interior, explosionó, dándole la coartada perfecta a Pedro, que se encontraba en ese momento con todos en el salón.
En un pueblo llamado Nogales se celebraba el funeral de Héctor Sugus tras su repentino fallecimiento a causa de un disparo en el corazón. La investigación se había cerrado hacía apenas unos días por la falta de pruebas y sospechosos. El señor Sugus se había llevado algunos disgustos y estaba un poco triste, pero era ridículo pensar que se había tratado de un accidente. La sobrina del psiquiatra, Luna Finney, que lo quería mucho, exigió a la policía que reabrieran el caso para encontrar un culpable y que se hiciera justicia. La policía se negó y ella acudió desesperada al mejor de los detectives, el único e inigualable Sherlock Tucker. Oh, claro, y a su leal y magnífico ayudante Watson Ticker. Tucker repasó los hechos en busca de algo útil. El señor Sugus murió entre las 7 y las 8 de la mañana. Encontraron el cuerpo en la cama cubierto en sangre. La herida de bala había sido ejecutada con una pistola y desde un ángulo bajo. La puerta estaba cerrada y una de las ventanas permanecía abierta. La pistola estaba a los pies del cadáver y cabía la posibilidad de que se hubiese quitado la vida a él mismo. En ese momento en la casa se encontraban 4 personas además del muerto. Luna, que estaba en la planta de arriba durmiendo en su cuarto y oyó el disparo. Tomás Finney, padre de Luna y cuñado del fallecido, que se encontraba en el salón tomando un café. La madre octogenaria de Héctor, señora Chubbs, que iba en silla de ruedas y estaba sorda como una tapia. Y Solano, el jardinero, que estaba en el exterior cortando unos matojos. Sherlock Tucker y Watson Ticker se dispusieron a interrogar de nuevo a los posibles culpables en busca de algún detalle esclarecedor. El señor Finney era el principal sospechoso. Justo el día anterior había discutido con el muerto por tema de la herencia. La señora Chubbs quería cambiar el testamento y dejar a Finney una buena parte de la fortuna. La señora Chubbs se encontraba en la sala de lectura frente a la habitación de su hijo. Sin embargo, no oyó nada debido a su grave problema auditivo, ni tampoco vio a nadie pasar por el pasillo. Su conclusión era que el jardinero había entrado por la ventana y ejecutado el disparo. Luna le contó a los detectives que bajó inmediatamente al oír el estallido. Se encontró a su padre que salía del salón sobresaltado y al llegar a la habitación de su tío Héctor, su padre le pidió a Luna que esperara con su abuela Chubbs en la salita. Esta no había escuchado nada de lo sucedido y se lo explicó todo. Tras varios minutos oyó un grito procedente de la entrada y ambas se volvieron a la vez para ver qué sucedía. Luna se asomó a la puerta y vio cómo su padre discutía con Solano. Watson Ticker repasaba todas las posibilidades, pero no daba con la solución. Sherlock Tucker le dedicó una mirada a su compañero, y este supo que ya había resuelto el caso. ¿Sabes ya quién es el asesino? Te dejamos unos segundos para que repases todos los detalles y delates al culpable. Héctor Sugus fue asesinado a manos de su propia madre, la señora Chubbs. Había 2 detalles que llamaron la atención de Tucker. Primero, el ángulo del disparo. La anciana iba en silla de ruedas, por lo que era probable que al ejecutar el disparo, Héctor estuviera de pie junto a la cama. Y segundo, cuando el jardinero gritó en la entrada, Luna mencionó que las 2 se giraron a la vez. Si la señora Chubbs estuviera sorda como afirmaba, no hubiese sido capaz de enterarse para reaccionar al instante. Sin embargo, asegura no haber escuchado el disparo aún estando en la habitación contigua. Por lo tanto, miente. Héctor quería internar a su madre para que invalidaran el Nuevo Testamento y así quedarse él con toda la fortuna que le correspondía por derecho. Por eso, Chubbs lo mató. ¿Habéis acertado, tic-tackers? Dejadnos en los comentarios otras posibles teorías que se os hayan ocurrido en este misterioso caso. ¿Cuál os gustaría que fuese el arma del crimen en el siguiente capítulo? Escribidnos en los comentarios un arma original y si la elegimos le pondremos vuestro nombre a un personaje en el próximo vídeo de acertijos. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. ¿Qué les pareció? ¿Pudieron desarrollar esa habilidad detectivesca que cada uno tiene? Bueno, para la próxima clase seguiremos con estos mismos ejercicios. Lo importante ahora es que ustedes hayan aprendido que las imágenes pueden identificar fácilmente una historia. Los textos no solo son escritos, las imágenes también son un conjunto de signos que entregan un mensaje con una finalidad comunicativa. Pregunta entonces para terminar la clase.
¿Qué aprendieron hoy y qué estrategia usar? La responden en su cuaderno y recuerden, por favor, leer y desarrollar las actividades que están en el Power y además las guías para que la puedan enviar y ser evaluada. Que tengan buena tarde y nos vemos en la próxima clase.